que todos ustedes la tengan, para que todos ustedes la tengan en su celular. Para cualquier duda, pues ahí pueden bajar la presentación. Y aparte les voy a dar unas aplicaciones, se lo voy a decir a su jefe de grupo, de parte de, de la tienda de Google, algunas presentaciones de tele de tórax y de tomografía que les va a servir como añadidura a esta clase y les va a compensar o a rellenar más que nada todo lo que van a ver. Bueno, entonces ya comenzamos, ¿verdad? Sí, doctor, Bueno, gracias. ok. Entonces vamos a ver la tele de tórax. Entonces, la definición de una radiografía de tórax, ahora ya los radiólogos les dicen, inicialmente cuando se decía tele de tórax, se presuponía que era una radiografía de tórax posterior anterior, es decir, el rayo entra de atrás hacia adelante, hacia el esternón. Pero ahora no, ahora le dicen tele de tórax como lo adquiere, antero posterior o posterior anterior. Bueno, pues entonces hay que decir posterior anterior. Entonces, la definición de una radiografía de tórax posterior anterior es una superposición de imágenes que en una placa radiográfica se van a plasmar, que quiere decir que al pasar el rayo, como pasa a través de las estructuras, entonces ustedes mentalmente se tienen que adaptar mentalmente, verla en tercera dimensión, es decir, la profundidad. Entonces, es difícil eso, pero pues eso es lo que quiere decir este concepto de la radiografía de tórax posterior anterior. Superposición de imágenes que se plasman en una película radiográfica y ustedes ven que cuando se ve es un plano bidimensional, es decir, largo y ancho. No sabemos la tercera dimensión, que es la profundidad. Por eso se inventó, se descubrió la tomografía. La tomografía ve la tercera dimensión, es decir, la profundidad. Eso es lo importante de la tomografía. O sea, ve esa tercera dimensión que normalmente nosotros no lo vemos en una tele de tórax, pero para eso es esta clase, para que vean que hay algunos signos radiológicos que nos son útiles sin necesidad de hacer la tomografía. Entonces, nada más sería para fines ya muy exclusivos la tomografía de tórax para determinar específicamente la lesión y no tomarla como típico estudiante norteamericano que de inmediato ve alguna bola y dice, no, pues tómale la tomografía. No, 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 pues de eso se trata esta clase, para que vean esos signos radiológicos. Entonces, la radiografía de tórax se toma con el paciente de pie, si es que se puede levantar, si tiene problemas articulares y eso, bueno, pues es cuando se toma la placa anteroposterior o el paciente encamado se toma anteroposterior, que están intubados. Entonces, la placa radiográfica está en la parte posterior y el rayo entra del esternón hacia atrás, hacia la columna. Entonces, normalmente se toma de pie. La radiografía de tórax, la película más que nada, se toma frente, con los brazos a la cintura y los codos hacia adelante. Se hace de esa manera para que se expandan, se quiten las escápulas y se puedan ver ambos hemitórax. A 1,80 metros del tubo de rayos X, eso quiere decir que si se toma posterior anterior, entonces la silueta cardiomediastínica de hecho está con el tamaño real. Si se toma la placa anteroposterior, es decir, entra el rayo del esternón hacia atrás, entonces se magnifica el corazón y entonces vemos cardiomegalias que no existen. Ya desde ahorita les estoy indicando que la prioridad antes de criticar una placa, lo primero que deben de ver es la técnica, que esté bien tomada. Si no empezamos por ahí a determinar si la placa es posterior o anterior, entonces ni nos metamos a describir la placa, porque entonces
estaremos metiéndonos en problemas cuando haya una sesión y entonces nos están preguntando. Se debe de tomar en inspiración y que abarque el tórax en su totalidad. Aquí se ve, mira, perfectamente bien, a 1,80 metros de distancia, el paciente está de pie, los codos hacia adelante con las manos a la cintura, la placa está por delante en el esternón, entonces esto a 1,80 metros de distancia quiere decir que está con la silueta cardiomediastínica del tamaño real cuando vemos la radiografía. Y ustedes ven en el lado derecho cómo en la inspiración el diafragma bascula hacia abajo, por eso está la flechita hacia abajo. Si está expirada, vean ustedes cómo la flechita les indica que el diafragma bascula hacia arriba. Eso es importante que la placa se tome en inspiración, porque si se toma expirada, como ustedes ven aquí, entonces bascula el diafragma hacia arriba y entonces apachurra al pulmón y apachurra al corazón y entonces se pueden ver imágenes de una cardiomegalia y si no saben que al describir la radiografía que está expirada, entonces están cometiendo un error al interpretarla y decir que tiene cardiomegalia y no es cierto. Entonces que tengan muy en mente estos datos que les estoy comentando. Entonces, en una placa no hay más que estos colores. El negro, que es el aire, el agua o la grasa se ve grisáceo, y el metal, pues se ve totalmente en blanco. Los huesos, pues se ven también en blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve tanto en una tomografía como en una tele de tórax, excepto que si la tomografía se hace en tercera dimensión, entonces sí ya se ve a color. Entonces vean ustedes en una teletórax, esta está bien tomada, vean cómo las escápulas que yo les señalo aquí están fuera de los campos pulmonares. Quiere decir que sí colocaron bien al paciente con los codos hacia adelante y las manos en la cintura de tal manera que las escápulas no se ven dentro de los campos pulmonares. Quiere decir que está bien tomada la placa. Entonces, lo que vemos son estos, vean, los arcos costales posteriores, estos son, ¿sí? Los arcos costales, digo, perdón, estos son los posteriores, arcos costales posteriores. Los arcos costales anteriores aquí van, véanos. Estos son los arcos costales anteriores, ¿sí? La tráquea, generalmente, la tráquea está equidistante entre las apófisis mediales de las clavículas, vean. Por eso se ve centrada aquí perfectamente la tráquea, excepto en pacientes que tienen deformación de la columna vertebral, entonces nunca vamos a encontrar la tráquea como se ve aquí, bien centrada, porque pues por su misma problema osteotendinoso, entonces no puede tener esta, esto que la tráquea esté centrada exactamente por ese problema osteomuscular. Después van a ver el bronquio principal derecho que está aquí. De eso también tienen que tomar en cuenta esto. Cuando vemos la placa de tórax, mi lado derecho es el lado izquierdo del paciente y mi lado izquierdo es el lado derecho del paciente, que quede claro, o sea, lo estamos viendo de frente. El bronquio principal derecho está aquí, el bronquio principal izquierdo está por acá. La vena cava superior, como se ve acá, a veces se ve este pedacito de una línea que está, esa es la vena cava superior. La vena cava inferior a veces se ve aquí, en ocasiones. Y vean el perfil derecho del corazón que está aquí perfectamente, es prácticamente el ventrículo derecho. Y vean que el perfil izquierdo del corazón está hecho por 3 arcos. ¿Cuáles son esos 3 arcos? Aquí el número 10 se los dice, que es el callado aórtico, la arteria pulmonar, que es el número 16, y finalmente el ventrículo izquierdo. Esa es la imagen de 3 arcos, de arriba a la izquierda, de arriba hacia abajo es el arco aórtico, la arteria pulmonar, o el tronco de la pulmonar, mejor dicho, es el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Eso es el perfil izquierdo del corazón. Los ángulos, esto como está costal se llama costo diafragmático y el que está medialmente se llama ángulo cardiofrénico, ¿no? Y la cámara gástrica que está aquí. Eso es lo que normalmente vemos en una tele de tórax bien tomada. Y aquí está lo que les decía, a veces se ve la vena cava superior, el atrio derecho una parte, el ventrículo derecho es esta parte de la base del corazón,
y el atrio derecho, yo les dije que era el ventrículo derecho, pero ahí van los dos, el atrio derecho y el ventrículo. Y el perfil izquierdo del corazón, ahí se ve dibujado el arco aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Eso es lo que se ve en una placa de tórax normal. Aquí se lo señalo otra vez para que no se les olvide. Vean, la vena cava superior, la vena cava inferior que aquí se ve, la aurícula derecha, junto con el ventrículo derecho, que es la base del corazón. Bueno, tomen eso en cuenta porque les había dicho que era el ventrículo derecho, no. Ese es el atrio derecho, la base es el ventrículo derecho y el perfil izquierdo del corazón es este, el callado de la aorta o el arco aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Eso es lo que se ve normalmente en una tele de tórax. Otras imágenes más que les voy a comentar aquí, que se las apunté de una tele de tórax, lo mismo que les acabo de señalar, aquí están. Eso lo van a tener en su plática cuando ya se la pase a su jefe de grupo. Y lo importante, generalmente nadie pide la lateral de tórax. Deben de pedirla forzosamente. Cuando pasen a los servicios notarán que todos los adscritos toman la pura tele de tórax, es decir, la posterior anterior, pero nadie se les ocurre pedir la lateral. Y esto es importante porque hay datos que nos pueden ayudar, como por ejemplo este, donde está el X, es el espacio retroesternal. Generalmente la distancia entre el esternón y el corazón, aquí está, que es el A, es una distancia de menos de 3 centímetros. Si es más de 3 centímetros en una placa lateral, si este espacio retroesternal es más de 3 centímetros, ese es el diagnóstico de enfisema pulmonar. Ya empezamos a hablar un poco de patología. Entonces, ese espacio retroesternal, si es más de 3 centímetros en una placa lateral de tórax, nos indica enfisema pulmonar. Vean ustedes acá, pues la R, que es la arteria pulmonar derecha, la L, la arteria pulmonar izquierda, esta es la tráquea, este es el esófago, en fin, generalmente no piden la placa lateral, no sé por qué, se ha perdido yo creo que en el transcurso del tiempo, pero cuando yo me forjé como residente, mis maestros, todos siempre al pasar la visita pedían a todos los pacientes tele de tórax, si no había lateral, de inmediato se le tomaba porque para un neumólogo es fundamental ver la tele de tórax posterior anterior y la lateral. Y una cosa, vean ustedes aquí cómo los semidiafragmas se cruzan. ¿Cómo distinguir si es lateral derecha o izquierda? Por la elevación del hígado, si es placa lateral derecha, el hemidiafragma está más elevado el derecho que el izquierdo. Eso se ve en la placa lateral derecha. Y en la placa lateral izquierda, como aquí se ve, se entrecruzan los hemidiafragmas y ya con esto automáticamente saben que esta placa lateral es del lado izquierdo. Y aquí está lo que les decía. Este espacio retroesternal, vean, comparativamente con este otro, es más de 3 centímetros y eso es el diagnóstico radiológico. Ya empezamos a hablar de patología de enfisema pulmonar. ¿Cuál tipo? Bueno, no importa cuál tipo sea, pero lo importante es que ese espacio retroesternal es más de 3 centímetros, entonces nos indica eh, que es enfisema pulmonar, ¿sí? Que quede bien de acuerdo. Y eso es el espacio del esternón hacia la aorta, por eso es aquí está esta distancia a la aorta ascendente, ¿sí? Que quede claro, de este espacio retroesternal del esternón a la aorta ascendente, más de 3 centímetros, ese es el diagnóstico de enfisema pulmonar. Un detalle importante es este, nada más es anatómico, la ventana ortopulmonar, como aquí lo dice, la región mediastinal limitada anteriormente por la aorta ascendente, posteriormente por la aorta descendente, hacia arriba por el arco aórtico y medialmente por el ligamento arteriovenoso y lateralmente por la pleura mediastinal y el pulmón izquierdo. Nada más es así es, escucharán a veces a sus profesores que le dicen la ventana ortopulmonar, pero no quiere decir ninguna patología, nada más dicen
podrían decir, bueno, hay una masa ocupativa en la ventana ortopulmonar. Dirán, bueno, pues este espacio pues, está ocupado por alguna tumoración. Y para describir la placa de tórax en dónde está la lesión, aquí topográficamente con una línea medio clavicular, se divide arriba de la clavícula en la región apical. Con esta línea medio clavicular se dividen en 6 regiones: la intercleidoiliar interna, la intercleidoiliar externa, la iliar, la parailiar, la basal interna y la basal externa. Entonces, cuando sus maestros les digan, bueno, ¿dónde está la lesión? Ah, pues está una lesión, una opacificación o una hiperclaridad en la región parailiar. ¿Por qué? Porque ya hicieron la línea clavicular. Entonces dicen, ahí está, de tanto por tanto. Bueno, eso lo vamos a ver más al rato, no los quiero llenar de tanta información. Y aquí está, es lo que les decía, vean, las divisiones. Esta es una placa lateral, ven como el mediastino anterior está aquí y va prácticamente de la tráquea hacia adelante, hacia el esternón. Es el mediastino anterior. El mediastino medio va exactamente de la tráquea hasta el cuerpo vertebral, a la mitad. Y el mediastino posterior es lo que resta. Aquí se ve un corte tomográfico, vean como de la tráquea prácticamente hacia el esternón es el mediastino anterior. De la tráquea hacia el cuerpo vertebral es el mediastino medio, que es donde está también la tráquea, esta parte de la aorta, y aparte está el esófago, y el mediastino posterior prácticamente del cuerpo vertebral hacia atrás. Eso en un corte tomográfico, y en un corte lateral, ya se los acabo de explicar. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de patología. Vamos a ver cuáles son los datos radiológicos de insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, los pacientes hipertensos, los pacientes con cardiopatías del lado izquierdo congénitas, la fiebre reumática con su estenosis mitral, su estenosis aórtica como ejemplos. Entonces, vamos a ver cuáles son los datos radiológicos de ese lado izquierdo. Vean ustedes, esta en una angiografía, ustedes ya no lo vieron, pero yo sí, porque yo alcancé a hacer todo este tipo de materia, de estudios que ahora ya no se hacen. Entonces, vean ustedes cómo las arterias pulmonares son más visibles en las bases y en cambio las venas son más ostensibles en los ápices del pulmón. Y aquí está, vean, como aquí se lo dicen en el inciso A del lado derecho, las arterias pulmonares son más ostensibles en las bases que en los ápices. Cuando realmente vemos que las venas en el diámetro superan a la visualización de la arteria pulmonar, que son basales, es lo que se llama redistribución del flujo o cefalización de la trama, porque debe de verse como en el inciso A. Vuelvo a repetir, predominan el diámetro de las arterias pulmonares en las bases sobre las venas pulmonares. Pero si se invierte, es decir, las venas pulmonares aumentan el diámetro sobre las arterias pulmonares, que son las bases, es lo que se llama redistribución del flujo o cefalización de la trama. Y eso es un dato radiológico de insuficiencia cardíaca izquierda. Y aquí, se observa más o menos donde exactamente los vasos sanguíneos de las bases pulmonares se pierden porque se observan más las venas. Vean ustedes cómo se ven, ¿no? Hasta hay un derrame interstisural. Y otro detalle importante es que las venas pulmonares y la arteria pulmonar forman un ángulo. Es agudo. Normalmente así se ve. Cuando no se observa este ángulo agudo entre la arteria pulmonar y las venas pulmonares en el hilio pulmonar, es lo que se llama empastamiento iliar, y aquí se observa perfectamente. No se ve, no se distinguen ni las arterias ni las venas haciendo un ángulo, y es lo que se llama empastamiento iliar. Entonces ya tenemos otro dato radiológico de insuficiencia cardíaca izquierda. Vuelvo a repetir, la pérdida del ángulo agudo entre arterias y venas pulmonares en el hilio se llama empastamiento iliar.
y y si hay redistribución y cefalización de la trama, es decir, predominan en los ápices pulmonares el diámetro de las venas sobre las arterias pulmonares que están en las bases, se llama redistribución o cefalización de la trama. Entonces ya tenemos dos datos radiológicos de insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando les llega a ustedes a urgencias un paciente que se sabe que es hipertenso o que tiene una cardiopatía izquierda y les dicen, doctor, me falta el aire, utilizo varias almohadas para dormir, es decir, tengo ortopnea, no tiene edema en las piernas, no tiene ingurgitación yugular, le toman una placa y si ven el empastamiento iliar, cuidado, porque si no le dan diuréticos a este paciente y lo egresan, al rato, a las 12 horas o a las 24 horas, este paciente les va a llegar en edema agudo pulmonar, porque con una sola placa, si se la hubieran tomado o si se la tomaron y no detectaron el empastamiento iliar, se les fue el diagnóstico de que estaba ya cayendo en insuficiencia cardíaca izquierda. Vean ustedes aquí perfectamente las venas y las arterias pulmonares cómo hacen el ángulo agudo. Si lo ven, miren aquí, no se ve, por eso se llama empastamiento iliar. Y vean acá el ángulo que normalmente debe de existir del lado derecho. Del lado izquierdo generalmente no se ve tan entonces exactamente por la arteria pulmonar que hace una serie de un acodamiento y entonces no se ve tanto como el lado derecho. Vean, compárenla. Otra vez se los paso. Aquí está el empastamiento iliar y vean cómo normalmente se debe de ver así. Entonces ya tenemos dos datos radiológicos de insuficiencia cardíaca izquierda. Vean esta otra, ahí está el empastamiento iliar, ¿sí? Y vean cómo las venas pulmonares son más ostensibles en los ápices, más del lado izquierdo aquí que en las bases. Y entonces ya tenemos ahora otro signo radiológico. Miren aquí, por ejemplo, es lo que dice la diapositiva. Es un patrón intersticial, está una cardiomegalia, ahorita vamos a ver de eso. Los cilios ingurgitados, es lo que les digo, el empastamiento iliar. Vienen las líneas B de Kelley, y hay líquido en la cisura menor, que es la cisura, ahí está. Pero ahorita vamos a ver eso. Bien, entonces las líneas B de Kelley son exactamente los lobulillos, los linfáticos interlobulillares. Y vean ustedes, las líneas A, aquí las líneas A son centrales, es decir, las líneas A de Kelley son los linfáticos ingurgitados y parten del ilio hacia la periferia, del ilio hacia la periferia. Son las líneas de Kelley A. Las líneas de Kelley B son subpleurales. Aquí está, por eso se las está marcando. Y las líneas de Kelley C y D solamente se observan en una placa lateral de tórax. Vean cómo la C, que serían las B, están exactamente en las bases y las D son iliares, ¿sí? Pero en una tele de tórax posterior anterior, las líneas A son centrales, A de Kelley, las líneas B de Kelley son subpleurales y en la placa lateral son las mismas, nada más les llaman C y D, pero son las mismas A y D. Aquí se observan, vean, se los demuestra esta imagen, las líneas B de Kelley, las líneas A que están acá, y vean cómo está el empastamiento iliar, no se observa ese ángulo agudo. Aquí otra imagen de lo que les estoy comentando, las líneas B son subpleurales, las líneas A son centrales, ¿no? Prácticamente las líneas D pues son como si fueran las B y D son las mismas, se puede decir, y A y C son las que son iliares. Vean, aquí están otras imágenes, aquí está amplificado. Esta es una placa normal y en la placa, véanlo, cómo son las líneas B de Kelley, son subpleurales. Y todos esos son datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Fíjense, ya ahorita abarcamos 3 signos radiológicos en tele de tórax posterior anterior de las líneas, de los datos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son? El empastamiento iliar, las líneas A y B de Kelley o C y D, y la redistribución o cefalización de la trama. Ya van 3 datos de insuficiencia cardíaca
izquierda. Datos radiológicos. Otro es la imagen en alas de mariposa o de murciélagos, que esto nos indica la fase ya muy avanzada y es el edema agudo pulmonar. Vean ustedes, por eso les dicen alas de mariposa, porque parecen alas de mariposa de murciélagos. Quiere decir que se ve unas opacidades en forma de alas de mariposa que van del ilio. Quiere decir que es el edema intercisural que está por la insuficiencia cardíaca izquierda. Y vean ustedes, aquí está el edema agudo pulmonar. Entonces, aquí está la imagen en alas de mariposa, ¿sí? Y anteriormente, cuando nosotros veíamos esto al revés, es decir, que el edema intersticial se ve iliar en imágenes en alas de mariposa, que es el edema agudo del pulmón. Y si lo vemos al revés, es decir, se ve negro, imagen en alas de mariposa, pero en vez de verse blanco, se ve negro como esto. Anteriormente decíamos que ver esta imagen radiológica era indicativo del diagnóstico de neumonía eosinofílica aguda. Pero ahora, con el COVID-19, esta imagen se volvió muy llamativa, es decir, la imagen en negativo de edema agudo pulmonar, es decir, imagen en negativo de alas de mariposa. Por el COVID, los pacientes formaban este tipo de imagen en alas de mariposa de fase negativa, dijéramos. Y aquí está en una serie tomográfica, ven, también parecen alas de mariposa, alas de murciélago y en un corte axial, este es un corte coronal, en el corte axial, vean ustedes, también parece imagen en alas de mariposa, ¿sí? Y después vamos a hablar del índice cardiotorácico, que creo que cuando se ya han rodado por cardiología ya lo saben. Una línea medio clavicular ya con la computadora ya lo pueden hacer, forman con donde está el icono de la regla, una línea medial y de ahí de seno costodiafragmático a otro. Entonces, de la línea medioclavicular de allí al borde derecho del corazón y al borde izquierdo del corazón. Entonces, como aquí se ve, A más B es igual a C. Entonces, ya de ahí, estos son los grados de cardiomegalia que ya ustedes lo saben. Entonces, de punto 51 a punto 54 es una cardiomegalia grado 1, de punto 55 a punto 59 grado 2, de punto 60 a 64 grado 3, más de punto 65, pues es una cardiomegalia grado 4. Entonces, que quede claro, fíjense cuáles son, vuelvo a repetir, los datos radiológicos en una tele de tórax de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son? El empastamiento iliar. Otro, la redistribución o cefalización de la trama. Otro, las líneas A y B de Kerley. Y si es placa lateral, C y D. Otro es el edema en alas de mariposa. Y finalmente la cardiomegalia, dependiendo de eso, siempre y cuando tengamos el antecedente de que es un problema de corazón izquierdo. Y aquí les puse esta placa última, donde ya estamos hablando un poquito de hipertensión venocapilar, pero vean el crecimiento ventricular derecho. ¿Por qué? Porque tiene este paciente es la imagen de 4 arcos, que también es indicativo de patología del lado izquierdo. Ya habíamos dicho que el borde o el perfil izquierdo del corazón es de 3 arcos, es decir, el arco aórtico, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo, pero cuando aparece un cuarto arco, que es este, es la aurícula izquierda. Entonces, en la imagen de 4 arcos es de arriba hacia abajo, arco aórtico, tronco de la pulmonar, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Y eso se ve en estenosis mitral, estenosis aórtica, cardiopatías congénitas. Entonces, es donde vemos esto. Bien, entonces esos son datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora vamos a ver al lado contrario. Los datos de insuficiencia cardíaca derecha van asociados con la hipertensión arterial pulmonar, es decir, el cor pulmonale famoso. Entonces vamos a empezar a hablar de patología del lado derecho. Y aquí se ven algunos datos de insuficiencia cardíaca derecha, es decir, de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo sabemos que está agrandado el atrio derecho? De la línea media
como está aquí, al borde derecho del corazón, si es más de 44 milímetros, eso indica agrandamiento del lado derecho. Aquí les muestro la placa del lado derecho, una placa normal, y del lado izquierdo, datos de crecimiento del atrio derecho, y eso nos indica hipertensión pulmonar, casi lo mismo, sinónimo de cor pulmonar, pero van aparejados los dos, no son sinónimos, pero van aparejadas las dos entidades. Seguimos con el agrandamiento del atrio derecho, es el incremento del radio iliar torácico, ¿sí? De borde de la arteria pulmonar a otra arteria pulmonar, del lado derecho al izquierdo, más de, aparte lo dividimos entre el, el de seno costodiafragmático, hacemos ese radio, y si es más de 0.47, nos indica agrandamiento del atrio derecho. Otro es esta, en la placa lateral. Vean lo importante que es ese tipo de imágenes radiológicas tomadas de lado. Vean el espacio retroesternal. No es visible como está aquí en el lado derecho. Y si está así, claro, hay que tomar en cuenta el cuadro clínico. No crean que todo eso también puede ser esto por una tumoración o algo, puede ser esto. Pero si el paciente tiene edema de las piernas, tiene hepatomegalia, tiene ingurgitación yugular, y aparte es fumador u obeso, y de repente le pido la placa lateral y veo que el espacio retroesternal no está, entonces quiere decir que pues está agrandado el atrio derecho. Otro es esto, el agrandamiento de la arteria pulmonar. Ya dijimos que el perfil izquierdo del corazón, ahí se ve el tronco de la pulmonar, pero también es visible la arteria pulmonar izquierda. Entonces, en una tele de tórax, la arteria pulmonar derecha normalmente mide 16 milímetros. Si es más de 16, ya con eso indican que tiene hipertensión arterial pulmonar. Aparte está cardiomegalia, donde se ven los anteriores signos que les acabo de decir, dicen está agrandado el atrio derecho. Y en cambio la arteria pulmonar izquierda, normalmente el diámetro es de 18 milímetros. Eso es en una tele de tórax, eso es lo normal. También estas imágenes se pueden ver en una tomografía de tórax. Entonces, este agrandamiento se ve ostensible tanto en una tele de tórax posterior anterior como en una tomografía de tórax, sobre todo en el corte axial. En ese corte es donde vemos exactamente el diámetro de ambas arterias. ¿Sí? Y aquí está. Vean el incremento esto es una angiotomografía, el incremento del radio de la arteria pulmonar con la aorta. Vean, la aorta normalmente debe de ser más grande que el tronco de la pulmonar, como se ve aquí. Debe de ser aproximadamente 30 a 35 milímetros la aorta, y cuando mucho 30 la arteria, el tronco de la pulmonar. Entonces, si ese incremento del radio es más de 1, quiere decir que pues, la arteria pulmonar está muy crecida. Y aquí se ven, miren, aquí lo está señalando, se considera normal el diámetro del tronco de la pulmonar. En el hombre es de 29 milímetros y en la mujer de 27. Entonces, este es otro dato de hipertensión arterial pulmonar. Todo esto, el crecimiento del atrio derecho, el diámetro de la arteria pulmonar, y el tronco de la pulmonar medido, pues si sobrepasa de lo normal, entonces decimos que son datos de hipertensión pulmonar. Y si el paciente tiene datos clínicos de cor pulmonar, es decir, edema blando en las piernas, sí, en las piernas, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular o hepatalgia, y combinados con estos datos radiológicos de tele de tórax y de tomografía, entonces decimos que tiene cor pulmonale con hipertensión arterial pulmonar. Vean aquí lo que dice. Un diámetro normal del tronco de la pulmonar no excluye el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, porque puede ser normal, y si tiene síntomas clínicos de cor pulmonale, que ya les expliqué, entonces, aunque esté todo eso normal, decimos, pues este paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale. Otro dicen esto, vista de la arteria pulmonar en el tercio externo,
que le llaman la poda vascular con taponamiento de los vasos, indica la remodelación vascular cuando es una hipertensión pulmonar ya crónica. ¿Cómo podemos ver esta hipertensión pulmonar crónica? Pues en los pacientes que tienen trombosis venosa profunda y que de repente hacen crisis de disnea o bien de lipotimias, se desmayan por las varices y entonces nos indica que está haciendo microembolismo recurrente y por eso se ve esta poda vascular como ustedes ven, por eso está señalado en las flechitas, ¿no? Se pierden, ¿no? Se están tapando. Y vean ustedes la arteria pulmonar como está aquí, aquí mide de aquí para acá, mide más de 16 milímetros y la arteria pulmonar izquierda que va de acá, pues tiene más de 18 milímetros. Fíjense, todos los datos radiológicos que son de insuficiencia cardíaca derecha. Y esto es importante también. En el corte axial, ya les estoy metiendo un poquito de esto, lo vamos a volver a repetir. eh, en el corte axial de una tomografía, normalmente el vaso sanguíneo acompaña al bronquio y siempre es es el mismo diámetro, es decir, es 1 a 1. El diámetro del bronquio y el diámetro de la arteria pulmonar segmentaria es de 1 a 1. Cuando el diámetro del bronquio supera al de la arteria pulmonar, ese es un dato radiológico exactamente de, de bronquiectasias. Eso lo vamos a ver más posteriormente. Pero en cambio aquí lo que nos interesa es esto, que el diámetro de la arteria pulmonar supera al bronquio. Eso nos indica datos de hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Ese es otro dato, pero eso solamente en este corte axial. Si es lo inverso, que el diámetro del bronquio supera al de la arteria pulmonar, es un dato de bronquiectasia, ¿no? Bien, aquí está otro, fíjense cuánto está, es más rica la signología radiológica de hipertensión o de cor pulmonar más que las de la deficiencia del lado izquierdo. Vean, incremento del radio de la pared del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que sea más de 1. Eso solamente en una angiotomografía, como está aquí. La pared del ventrículo derecho no debe de ser más de 4 milímetros. Si es eso y está desviando el septum hacia el ventrículo izquierdo, esos son datos de crecimiento de las cavidades derechas y son datos de hipertensión arterial. Y finalmente el índice iliar cardiotorácico o índice de Lupe, no lo confundirlo con el índice cardiotorácico, que nos indica el grado de cardiomegalia. Este es índice iliar cardiotorácico o índice de Lupe, en memoria, bueno, no en memoria, no se ha fallecido mi maestro, Eulo Lupi, y entonces es semejante al índice cardiotorácico, nada más que esta línea media que se hace, en vez de ir de la línea media hacia el borde derecho o izquierdo del corazón, es aquí hacia la arteria pulmonar. Entonces, A más B entre una línea que va de un seno diafragmático al otro, se ve la distancia, entonces A más B entre C, si es más de 0.35, eso nos indica que es hipertensión arterial pulmonar. Es como les decía, van de la mano. Se puede decir que cor pulmonale hace referencia a los síntomas clínicos y en cambio la hipertensión arterial pulmonar hace referencia a signos radiológicos, entonces van de la mano los dos. Si hay datos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonar y datos radiológicos de hipertensión pulmonar, apropiadamente decimos, este paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha con hipertensión arterial pulmonar. Bien, ahora pasemos a este punto. Yo sé que es bastante lo que les voy a explicar, pero es necesario porque vamos a hacer una práctica que ahí nos va a llevar una plática completa porque ahí vamos a hacer una práctica a ver si es cierto que soy buen maestro y dependiendo de lo que les enseñé a ver si es cierto que ya pueden interpretar una placa. Entonces, antes de interpretarla, si es bien lo que estoy diciendo y no la estoy regando, debo de saber estos 5 pasos. Primero,
quiero saber si la técnica es buena. Entonces, ahí van los 5 pasos. Entonces, ¿cómo sabemos si es antero-posterior o posterior-anterior? Si es posterior-anterior, ya les dije que las escápulas, como en este caso, están fuera de los campos pulmonares. Entonces, veo ambos emitoras como son reales, ¿sí? En cambio, si estuvieran las escápulas hacia aquí metidas, diríamos que es antero-posterior. ¿Cuándo se toma la placa anteroposterior? Pues solamente en los pacientes que no pueden colocarse de esa manera por escoliosis o porque estén intubados o encamados, entonces se les toma anteroposterior y es cuando vemos que las escápulas están metidas. Ya de ahí sabemos que es anteroposterior. Y si es así, ya les comenté al inicio de la plática que la silueta cardiomediastínica incrementa su tamaño si es anteroposterior y entonces si la interpretamos sin haber dicho primero que es una placa anteroposterior, entonces estamos cometiendo un error al decir que tiene cardiomegalia cuando no existe porque es anteroposterior y eso indica que se magnifica la silueta cardíaca, cardiomediastínica. Vean ustedes aquí, esta es una placa normal, la del lado izquierdo, bien tomada, y esta es una anteroposterior. Observan la diferencia, cómo la silueta cardiomediastínica ya se incrementó. Si ustedes, si yo les pregunto, a ver, interpreten esta placa, y si me dicen, no, pues yo le veo cardiomegalia, pero yo les digo, no se ha dado cuenta que está anteroposterior, porque un poquito las escápulas no totalmente se ven aquí, pero más o menos quiere decir que el paciente no pudo colocarse bien. Aquí va la escápula un poquito, entonces dicen, bueno, pues vean la diferencia. Esta está bien tomada, la misma paciente, y esta es una anteroposterior. Entonces, vemos cardiomegalias que no existen. Eso es lo importante de describir primero la técnica antes de yo interpretar la placa cuando en una sesión médica les digan eso. Ojo con eso. Entonces, el primer dato es ver si es anteroposterior o posterior anterior. Primer punto. El segundo punto es que esté bien inspirada. ¿Cómo sabemos que está bien inspirada? Los arcos costales posteriores, ya sea de uno u otro lado de la hemidiafragma, deben de cruzar entre el noveno y el 10º espacio intercostal. Vean los espacios intercostales posteriores. Perdón, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el noveno, costilla, arco costal posterior, cruza el hemidiafragma. En cambio, arco costal anterior es entre el quinto y el sexto. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que está inspirado. Ojo solamente cuando tengan alguna hepatomegalia o una parálisis del hemidiafragma, porque es así, pues se fundamentan en el lado izquierdo. Entonces, solamente así lo ven. Entonces, sabemos que está inspirada o expirada exactamente por lo que les acabo de explicar. El tercer punto, bueno, aquí están, otra vez, que está inspirada o expirada, como cuando está inspirada bascula el diafragma hacia abajo y cuando está expirada bascula hacia arriba, entonces apachurra a la silueta cardiomediastínica y vemos otra cosa que no es. Vean ustedes, esta es una placa normal del lado izquierdo que está bien inspirada. Aquí está el costal, bueno, posterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien inspirada. Arco costal anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien inspirada. Y vean cuando está expirada la placa. Vean arco costal anterior 1, 2, 3, 4. Está mal inspirada. Arco costal posterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues 8, se puede decir. Ven ustedes y vean cómo bascula el diafragma hacia arriba y apachurra al corazón. Entonces, si ustedes ven esta placa y dicen, ay, no, pues yo le veo un empastamiento y ya están diciendo que tiene datos de insuficiencia cardíaca izquierda cuando no los tiene. ¿Por qué? Porque está expirada. Vean la diferencia. Entonces, ojo con eso también, porque si no se van con la finta y cuando los pasen a describir una tele de tórax y si están enfrente de un radiólogo se los va a comer y ustedes van a estar diciendo, no, pues yo veo empastamiento biliar, veo cardiomegalia y yo creo que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, pero pues ¿cuál? Hasta que el radiólogo les dice, ¿ya se dio cuenta que está expirada la placa? Ah, carambas, entonces todo lo que dijo es pura mentira. Ojo con eso.
Entonces, no podemos interpretar ninguna placa si no vemos primero la técnica, y eso no les lleva arriba de 1 minuto. El tercer punto es este, que esté centrado o rotada. Ya les dije desde el inicio que la tráquea está equidistante de ambos apófisis mediales de las escápulas, como aquí se ve en esta otra, aquí en la parte de abajo. Entonces, solamente que si el paciente tiene escoliosis, pues es obvio que la tráquea no va a estar equidistante, y eso nos indica que está centrada. ¿Y por qué es importante que esté centrada? Porque si el individuo está sano, entonces si lo colocamos un poco oblicuo, entonces se superponen las imágenes de los pectorales y de los serratos. Entonces se ven infiltrados que no existen. Entonces la masa muscular se proyecta sobre la placa radiológica, y entonces ya vamos a describir que tiene neumonía. ¿Y pues cuál neumonía? Lo que pasa es que está rotada. Ojo con eso, apenas estamos en el tercer punto. El cuarto punto, pues las glándulas mamarias, pues eso, no hay vuelta de hoja, excepto que la mujer sea paciente senil y que está totalmente desnutrida. Entonces pues no se van a ver las glándulas mamarias, solamente por el nombre del paciente, que todo técnico se lo pone, se lo rotula en el extremo superior izquierdo de la placa. Y finalmente el quinto punto es para saber si es buena o mala técnica. Normalmente una placa de tórax se debe de ver hasta la cuarta vértebra torácica, hasta ahí se debe de ver, como aquí, que se ve hasta la cuarta vértebra torácica. Si nosotros vemos toda la columna hasta abajo, se dice que está oscura, quemada o sobreexpuesta, cuando al contrario es una paciente obeso, que se ve totalmente las masas musculares acá. Entonces en los ambos emitoras, entonces decimos que es una placa blanda, blanca o subexpuesta. Ojo con eso. Entonces estos 5 puntos no les quitan arriba de 1 minuto. Decir, ¿qué ve usted en la placa? Ah, pues ya ustedes contaron los espacios intercostales, dicen es una tele de tórax posterior anterior, está bien inspirada, buena técnica, centrada y mujer. Ahora sí, ya voy a interpretar la placa. Si no pasan esos puntos, ni se atrevan siquiera a interpretarla, porque si no se los van a comer los radiólogos o sus médicos adscritos. Vean ustedes aquí está sumamente quemada, sobreexpuesta o quemada. Vean, se ve toda la columna vertebral, y es una placa ya corregida del mismo paciente. Vean cómo cambia la diferencia. Y fíjense, cuando vemos este tipo de placas, uno que podría decir, no, pues yo creo que usted es fumador, porque se ve muy negra. No, no, no. Lo que pasa es que está quemada, está sobreexpuesta. Mejor le tomo otra placa. Si no está centrada, mejor le tomo otra placa. Si está expirada, mando pedir otra placa. Si está anteroposterior, mando pedir otra placa. Yo lo señalo al médico de base y le digo, esta placa yo no la puedo interpretar. ¿Que por qué, doctor? Tienen que defender su postura. ¿Por qué? Porque está anteroposterior. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues porque la silueta cardiomediastínica sea grande, entonces veo cardiomegales que no existen. Entonces, ¿sabe qué? Yo no la puedo interpretar. Yo pido otra placa. Pido otra que esté bien. Y vean ustedes cómo es cuando está aquí sobreexpuesta. Y en cambio, ahora al revés, cuando está subexpuesto a blanda, vean, cualquiera que ve esto va a decir, no, pues yo veo infiltrados acá, yo creo que tiene focos neumónicos, yo creo que debe tener fiebre, malestar general, cuál, nada, está subexpuesta, es decir, muy blanda. Y eso generalmente se ve en los pacientes obesos, quiere decir que hubo poca radiación al tomar la placa, y aquí ya está corregida. ¿Ven la diferencia? Entonces, ojo con eso, muchachos. Primero, deben de interpretar bien la placa para que ustedes puedan ya interpretar adecuadamente la patología de sus pacientes. Y ahora sí, rápidamente pasamos a la patología. ¿Cómo se clasifican las lesiones radiológicas? Bueno, pues no hay más que negro y blanco. Y si es blanco o negro, pues son redondas y no redondas. No hay vuelta de hoja. Si son menos de 1 milímetro, son micronodulares. Si son entre 1 milímetro a 2 centímetros, son mesonodulares. Si son macronodulares, más de 2 centímetros. Y toda aquella imagen que no tiene forma ni figura se le llama infiltrado.
Vean ustedes de este paciente que estuvo en la unidad de diálisis de la 24, que estaba en hemodiálisis, y vean el patrón micronodular, es decir, de 1 milímetro, y esto era una tuberculosis miliar en un paciente con enfermedad renal crónica. Vean ustedes cuando realmente el nódulo es menos de 3 centímetros, se le llama nódulo. Si es más de 3 centímetros, se le llama masa. En un momento dado, y si está solita, pues se le dice masa solitaria porque no hay otra lesión, obviamente, ¿no? Y vean ustedes, estos son imágenes mesonodulares de metástasis por un paciente que falleció en la 24 de cáncer tiroideo. Llegó así y fue un hallazgo. Estas imágenes radiológicas parecen algodonosas, ¿no? Nubosas, o en palomita de maíz. Yo también, o sea, ahora sí, su imaginación tiene que correr. Entonces, primero, vean, está bien tomada, es posterior anterior, está centrada, está bien inspirada, es mujer y está, es de buena, bueno, se pasó un poco la técnica porque se ve la columna vertebral, pero no importa, a pesar de eso se ven las lesiones. Estas otras son de otros ya entre mesonodulares y macronodulares, como son estas. Son metástasis de unidad renal, ¿sí? Como en esto, en una tomografía en corte axial. Y las opacidades que no son redondas, pues así se les dice, ¿no? No redondas o no nodulares, y las describen como son. ¿Cuáles son esas? Pues las líneas A y B de Kerley, por ejemplo. Las atelectasias o el derrame pleural, porque no es una opacidad redonda, ¿no? Algunos le llaman nodulaciones. Miren, esta paciente ahí la tuvimos, le dio esta atelectasia laminar por una tromboembolia que tuvo después de una eh, le hicieron, déjenme acordar, una colecistectomía por la paroscopía. Entonces se le hicieron y desarrolló a los 2 días tromboembolia pulmonar. Aquí están las líneas de Kerley, ¿sí? Vean este otro, el empastamiento iliar, el patrón intersticial, el edema intersticial, las líneas B de Kerley, las líneas A de Kerley. Entonces dicen, este paciente tiene datos radiológicos de insuficiencia cardíaca izquierda. Vean, esta es una telectasia, no es un derrame. Este muchacho trabajaba en Oxxo, de 18 años, y llegó simplemente porque le faltaba el aire. Se le tomó la placa y yo, sorpresa, se le hace la broncoscopia y yo, sorpresa, un tumor endobronquial. O este otro de un derrame pleural. Son opacidades no redondeadas, porque pues, no se ve que sea redonda, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Bueno, este es el casquete apical, nada más se lo señalo como corolario. Vean ustedes el lado derecho en el ápice, y en el lado izquierdo cómo se ve engrosado la pleura apical. Entonces vean, y se le llama casquete apical. Esto señalando que es una opacidad no redondeada, porque pues no tiene forma redonda, vale redundancia. Y finalmente las lesiones radiológicas también, que son las negras, ahora sí las hiperclaridades, pueden ser redondas y no redondas. Las redondas se llama imagen cavitaria, y las no redondas, pues es la hiperclaridad como el neumotórax. Y aquí está. Vean, estos son bulas en un paciente con enfisema pulmonar. Vean, aquí hay eh, vasos sanguíneos, aquí no las hay. Esto quiere decir que es una bula gigantesca. Hay varias que tiene. Otro es es una caverna en un paciente con tuberculosis, ¿no? Es una hiperclaridad, y aquí tienen ustedes que describirla. Si yo les pregunto, a ver, descríbame esa lesión, dicen, bueno, según es una hiperclaridad redondeada, de bordes gruesos, de tanto por tanto, única, parailiar y parte del ilio derecha, que puede presuponerse que sea por, ahora sí, una tuberculosis u otra cosa. No hay diagnósticos radiológicos, todo eso es presuntivo. Aquí vean otra, este es de un absceso pulmonar que yo vi de un Ehlers-Danlos que tenía caries, hizo el absceso pulmonar, se curó con doble esquema de antibiótico. Este otro paciente que ahí nos llegó a la 24, que tenía un neumotórax, se le puso la sonda. Vean ustedes cómo hay la hiperclaridad no circunscrita, es decir, no redonda como en el lado izquierdo, y el lado derecho pues tiene vasculatura, cosa que el otro no lo tiene.
Aquí unas imágenes tomográficas de un quiste, estas de un enfisema pulmonar, estas son de otras, de bulas, inclusive está infectada con nivel. Ahí están las bronquiectasias que vamos a hablar más adelante cuando veamos tomografía. Y creo que hasta aquí le paramos. Entonces nos quedamos en el signo del broncograma aéreo que también se ve en la tomografía y en la tele de tórax posterior anterior. Tenemos 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, pues estoy para servirles. Ay, ni me presenté, soy el doctor Varela para ustedes. Espero que sea benéfico estas pláticas. Aquí nos quedamos. Si tienen Gracias, doctor. preguntas o dudas, no se angustien si no lo tienen, ¿eh? Yo a su jefe de grupo después le voy a pasar la presentación, ¿eh? Así que no se me angustien, que digan, ay, voy a apuntar y no lo hice, no lo apunté. No se me angustien, ¿eh? Se la voy a pasar a su jefe Erwin posteriormente para que la tengan ya en su smartphone. Cualquier duda lo tengan aparte de las aplicaciones que les voy a indicar. ¿No tienen preguntas o dudas? O para la siguiente viernes, ahí me las dicen. Porque ya Por estamos ahora no, sobre el doctor. tiempo. Porque creo que ya tienen clase con otro profesor. Todo bien, doctor. Gracias. Bueno, entonces si no hay más que comentar, que tengan excelente fin de semana.